La historia de un encubrimiento cósmico comienza no con una conspiración tejida en las sombras de agencias gubernamentales, sino con un dilema imposible, una paradoja científica que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona el descubrimiento. A finales de 2025, el telescopio espacial Hubble, ese veterano incansable de la exploración cósmica, registró una anomalía perturbadora en el corazón mismo de nuestro propio sistema solar mientras seguía meticulosamente la trayectoria de un visitante llegado de otra estrella, un objeto que no debería estar aquí, que desafiaba todas nuestras predicciones. Durante meses, el caso permaneció como un enigma técnico de proporciones monumentales, enterrado deliberadamente bajo una montaña de datos aparentemente inútiles, hasta que un equipo de científicos enfrentados a una decisión radical que cambiaría todo se vieron obligados, forzados por las circunstancias, a destruir el 99% de la información que habían recogido con tanto esfuerzo, un acto que en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro contexto, sería considerado una catástrofe científica sin precedentes, un crimen contra el conocimiento mismo, pero en ese borrado masivo, en ese vacío deliberado de información, en esa destrucción aparentemente insensata, se escondía la clave de todo. ¿Cómo es posible que la única forma de encontrar la verdad fuera precisamente destruyendo casi toda la evidencia disponible? ¿Cómo puede el camino hacia el conocimiento pasar por el olvido deliberado? Antes de revelar exactamente qué obligó a la NASA a pulsar ese botón de borrado irreversible sobre 40 terabytes de datos únicos y irreemplazables, cuéntanos desde qué rincón del planeta nos acompañas en este viaje extraordinario hacia los confines del conocimiento. Y suscríbete al canal para no perderte ningún descubrimiento. Créeme cuando te digo esto, lo que el Hubble estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre, de forma irreversible, nuestra visión completa de los visitantes interestelares y nuestro lugar en el cosmos. Lo que viene a continuación no es simplemente la historia de un cometa perdido en el espacio, es la crónica meticulosa de un descubrimiento que estuvo a punto de perderse para siempre en un océano infinito de ruido digital, un susurro cósmico tan débil, tan increíblemente tenue, que casi no logramos escucharlo entre el rugido ensordecedor del universo. Y la verdad que emergió finalmente de ese silencio forzado, de ese vacío creado deliberadamente, es mucho más extraña, mucho más conmovedora y profundamente más perturbadora de lo que cualquiera, incluso los científicos más imaginativos, podría haber jamás imaginado. Todo comenzó con una sensación eléctrica de euforia contenida que recorría como corriente la comunidad astronómica global. Años después, muchos años después de la desconcertante y enigmática visita de Oumuamua, aquel primer objeto interestelar confirmado que nos dejó con infinitamente más preguntas que respuestas, con más misterios que certezas, un segundo viajero cruzaba audazmente el umbral invisible de nuestro sistema solar, penetrando en nuestro vecindario cósmico como un intruso silencioso, bautizado como Dossi Borisov, en honor a su descubridor aficionado Gennady Borisov, un astrónomo amateur ruso con un telescopio casero. Este nuevo visitante era fundamentalmente diferente a su predecesor enigmático. No era una roca oscura y profundamente enigmática como Oumuamua, ese objeto que desafió todas nuestras categorías. Borisov era, sin el más mínimo lugar a dudas, un cometa en toda regla. Tenía una coma visible perfectamente formada, una atmósfera nebulosa de gas y polvo que envolvía delicadamente su núcleo oculto, y una cola característica que se extendía perezosamente por el espacio como una bandera cósmica ondeando en un viento inexistente. Por primera vez en la historia de la astronomía, por primera vez desde que los humanos miramos hacia arriba con comprensión, teníamos la oportunidad única, quizás irrepetible, de estudiar la composición química precisa de otro sistema solar con un detalle absolutamente sin precedentes. Era como recibir inesperadamente una postal detallada de un mundo completamente desconocido, un mensaje en una botella lanzado hace millones de años desde playas alienígenas que nunca veremos, la confirmación definitiva de su naturaleza cometaria, establecida más allá de toda duda razonable, desató instantáneamente una carrera científica frenética contra el reloj más implacable del universo. A diferencia de los objetos familiares de nuestro propio sistema solar, esos vecinos predecibles que siguen órbitas calculables y nos visitan una y otra vez en ciclos eternos. Borisov estaba simplemente de paso, un turista cósmico con billete de ida. Entró en nuestro vecindario a una velocidad absolutamente asombrosa. Se acercó peligrosamente al Sol en su aproximación más íntima, y luego sería catapultado inevitablemente de nuevo hacia el vacío interestelar infinito para no volver jamás, desapareciendo en la oscuridad para siempre. Los observatorios de todo el mundo, desde los gigantes terrestres establecidos en las alturas de Chile y Hawái hasta los sofisticados satélites en órbita silenciosa, reajustaron urgentemente sus agendas sobrecargadas y giraron sus espejos gigantescos hacia este punto diminuto de luz fugaz que atravesaba nuestro cielo. La misión era cristalina, absolutamente clara: extraer hasta el último fotón precioso de información antes de que el visitante desapareciera para siempre en el olvido cósmico. Cada dato minúsculo, cada espectro de luz, cada imagen borrosa era una pieza invaluable y irreemplazable de un puzzle galáctico cuya imagen completa aún no podíamos imaginar.
en esta cacería cósmica sin precedentes. Una herramienta se erigía majestuosamente por encima de todas las demás disponibles. El telescopio espacial Hubble, ese veterano incansable orbitando silenciosamente a más de 500 kilómetros sobre la superficie turbulenta de la Tierra, completamente libre de la distorsión traidora de nuestra atmósfera. El Hubble posee una visión absolutamente privilegiada del universo, un ojo que ve lo que ningún ojo humano podrá ver jamás. Su capacidad legendaria para capturar imágenes de una nitidez absolutamente asombrosa y analizar la luz en longitudes de onda completamente inaccesibles desde el suelo terrestre, lo convertía naturalmente en el instrumento perfecto, quizás el único capaz, de descifrar los secretos más profundos de Borisov. La comunidad científica global depositó en él sus mayores esperanzas, sus sueños más ambiciosos. Si algún telescopio en existencia podía desvelar la composición exacta de este mensajero interestelar, entender su origen misterioso en algún sistema solar lejano y contar su historia completa de millones de años, ese instrumento era indudablemente el Hubble. La expectación era absolutamente máxima mientras el veterano observatorio giraba lentamente, con precisión milimétrica, para enfocar su mirada penetrante en el viajero solitario que cruzaba nuestro cielo. Sin embargo, la tarea monumental no era en absoluto sencilla ni remotamente fácil. Borisov, aunque fascinante desde cualquier perspectiva, presentaba un desafío técnico verdaderamente monumental para los ingenieros. Era un objeto extremadamente débil, increíblemente tenue, apenas un punto de luz microscópico apenas perceptible contra el telón de fondo infinitamente oscuro del espacio profundo. Además, se movía a una velocidad absolutamente endiablada a través del campo de visión limitado del telescopio, cruzando el encuadre como una bala cósmica, una exposición larga tradicional. El método habitual y probado para capturar objetos tenues en el espacio profundo simplemente no funcionaría en este caso. La imagen resultante saldría inevitablemente borrosa, desenfocada, como una fotografía movida de un coche de carreras tomada con las manos temblorosas. El equipo altamente especializado del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, el cerebro operativo responsable de las operaciones diarias del Hubble, tuvo que diseñar desde cero una estrategia de observación completamente nueva, innovadora y audaz, algo que nunca antes se había intentado. Necesitaban desesperadamente una solución creativa que les permitiera seguir al cometa veloz con una precisión absolutamente quirúrgica, acumulando pacientemente luz sin perder el más mínimo detalle crucial. La solución propuesta fue tan ingeniosa como terriblemente problemática, elegante en teoría pero pesadillesca en la práctica. En lugar de una única exposición larga convencional, el Hubble tomaría miles y miles de instantáneas increíblemente cortas, cada una de apenas unos pocos segundos de duración. Luego, mediante un software complejo y sofisticado, estas miles de imágenes fragmentadas se alinearían con precisión microscópica y se combinarían para crear una sola imagen final profunda y perfectamente nítida. Era una verdadera proeza de la ingeniería espacial y la informática avanzada, un tour de force técnico. Pero esta estrategia brillante tuvo una consecuencia completamente imprevista y absolutamente abrumadora que nadie anticipó. Generó un volumen de datos absolutamente colosal, una avalancha digital sin precedentes. Cada una de esas miles de imágenes crudas sin procesar, con toda su información digital completa empaquetada en cada píxel, se acumuló rápidamente como nieve digital cayendo sin cesar. Al final de la campaña intensiva de observación, cuando el Hubble finalmente giró su ojo hacia otros objetivos, los servidores masivos de la NASA contenían 40 terabytes completos de datos brutos de Borisov, una cantidad de información tan monumentalmente vasta que equivaldría a la biblioteca digital completa de cientos de miles de libros densos. Era más información de la que un ser humano podría procesar en toda una vida de trabajo dedicado. Y aquí, precisamente aquí, es donde la historia da un giro completamente inesperado y perturbador. La narrativa popular sensacionalista de un borrado deliberado para ocultar algo siniestro, alguna verdad prohibida, no podría estar más lejos de la realidad científica. La verdad real era mucho más compleja, mucho más matizada y, en cierto modo profundo, más aterradora desde una perspectiva puramente científica que cualquier conspiración imaginada. Los 40 terabytes de datos en su estado original completamente sin procesar eran, de forma brutal y directa, completamente inútiles para la ciencia. Eran un caos digital absoluto, un océano turbulento e infinito de ruido estadístico en el que la débil señal microscópica del cometa distante estaba completamente ahogada, invisible, perdida como una gota de agua en un océano tempestuoso. La NASA no se vio obligada a borrar datos valiosos para esconder un secreto oscuro del público, sino que se vio forzada por necesidad a iniciar un proceso masivo y meticuloso de filtrado y limpieza digital, un borrado selectivo y estratégico para poder rescatar la verdad enterrada. La misión científica ya no era simplemente observar el cometa distante, sino encontrarlo meticulosamente dentro de su propia montaña autoproclamada de datos caóticos. Este ruido omnipresente no era un fallo técnico del telescopio veterano,
sino una consecuencia absolutamente inevitable de observar el universo en su máxima sensibilidad posible. Cada imagen individual estaba literalmente plagada de impactos aleatorios de rayos cósmicos, partículas subatómicas de alta energía que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la luz y golpean constantemente el sensor delicado del Hubble, creando falsas estrellas brillantes y líneas luminosas que no existían en la realidad. A esto se sumaban inevitablemente los artefactos propios inherentes del detector electrónico, pequeñas imperfecciones microscópicas en la electrónica sensible que generaban patrones espurios y fantasmales. También había luz parásita contaminante de estrellas lejanas en el fondo, y el temblor natural microscópico del propio telescopio flotando en el vacío. Vibraciones minúsculas pero suficientemente significativas para desenfocar sutilmente una imagen a esa escala tan extrema de precisión, intentar ver claramente. A Borisov en esos datos crudos era exactamente como tratar de escuchar un susurro delicado en medio de un huracán rugiente. La señal verdadera estaba allí, enterrada en algún lugar profundo, pero el ruido ambiental era absolutamente ensordecedor, abrumador, casi insuperable. Un equipo altamente especializado de científicos de datos y procesadores expertos de imágenes del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore se enfrentó valientemente a esta tarea, verdaderamente hercúlea. Su trabajo diario, lejos del glamour mediático de los grandes descubrimientos publicitados, consistía en una labor minuciosa, tediosa y a menudo profundamente frustrante de limpieza digital, píxel por píxel, byte por byte durante semanas interminables que se convirtieron en meses agotadores. Desarrollaron pacientemente y aplicaron meticulosamente algoritmos sofisticados diseñados específicamente para identificar y eliminar quirúrgicamente cada una de las innumerables fuentes de ruido contaminante. Tenían que enseñar literalmente a un ordenador sin inteligencia natural a diferenciar con precisión entre el impacto aleatorio de un rayo cósmico y un fotón real y genuino proveniente del cometa distante. Era un proceso mental agotador de descarte continuo, de borrar sistemáticamente todo lo que no fuera auténticamente Borisov. Cada píxel individual de esos 40 terabytes monumentales fue examinado microscópicamente, clasificado cuidadosamente y, en su inmensa mayoría, desechado sin piedad. La presión psicológica sobre el equipo era inmensa, casi insoportable. Un error mínimo en el código complejo, una sola línea mal escrita, podría eliminar accidentalmente la señal real junto con el ruido, destruyendo para siempre el descubrimiento que buscaban. El proceso visual era absolutamente fascinante para cualquiera que lo presenciara. En las pantallas parpadeantes de los ordenadores de alta potencia, las imágenes en bruto sin procesar aparecían inicialmente como un campo caótico de nieve digital. Un caos absoluto de puntos blancos, negros y grises distribuidos aleatoriamente, sin sentido aparente alguno. Sin patrón, dice Naval, lentamente, dolorosamente lento. A medida que los algoritmos de limpieza sofisticados hacían su trabajo meticuloso, una forma fantasmal y etérea comenzaba gradualmente a emerger del caos como un espíritu materializándose. Primero se eliminaban cuidadosamente las largas y afiladas rayas brillantes de los rayos cósmicos. Luego los patrones repetitivos de ruido del sensor se suavizaban estadísticamente y corregían matemáticamente. Finalmente, en el paso más delicado, las miles de imágenes limpias se alineaban con una precisión microscópica de una fracción infinitesimal de píxel, promediando estadísticamente la información y haciendo que la señal débil del cometa se fortaleciera gradualmente mientras el ruido aleatorio se cancelaba milagrosamente a sí mismo. De un mar turbulento de caos absoluto, píxel a píxel, byte a byte, la verdad comenzaba lentamente a tomar forma sólida. Después de semanas interminables de un trabajo absolutamente agotador que dejó al equipo mentalmente exhausto, finalmente obtuvieron la primera imagen compuesta y limpia. El resultado inicial fue un éxito rotundo que superó todas las expectativas. Allí estaba, claro y nítido contra la oscuridad infinita del espacio profundo, Borisov. Se podía apreciar perfectamente su coma difusa y nebulosa y el inicio delicado de su delgada cola característica. Fue un momento electrizante de alivio profundo y celebración contenida. Habían logrado rescatar milagrosamente la aguja del pajar cósmico. Sin embargo, a medida que observaban la imagen final con más detalle científico, con ojos más críticos, una nueva inquietud profunda comenzó gradualmente a instalarse en el equipo como un escalofrío. Algo fundamental no encajaba correctamente. El corazón mismo del cometa, su núcleo denso, no era el punto de luz nítido y perfectamente definido que esperaban ver según todos los modelos. En su lugar, aparecía sutilmente alargado, ligeramente borroso, casi distorsionado, como si algo invisible estuviera interfiriendo misteriosamente con la luz. La anomalía perturbadora en el núcleo desató inmediatamente un intenso debate acalorado entre los científicos divididos. Las primeras hipótesis conservadoras apuntaban naturalmente a un posible error residual en el procesamiento complejo de la imagen. Quizás, a pesar de todos sus esfuerzos hercúleos, algún artefacto persistente había sobrevivido milagrosamente a la limpieza exhaustiva y estaba distorsionando sutilmente la apariencia del núcleo. Otros científicos más audaces sugirieron que podría tratarse de dos objetos separados, un núcleo doble binario, dos cuerpos orbitando tan increíblemente cerca el uno del otro que el Hubble apenas podía distinguirlos como entidades separadas.
Una tercera posibilidad, más preocupante y perturbadora, era que el propio núcleo del cometa estuviera comportándose de una manera extraña y completamente inesperada según nuestra física. La imagen, que debía proporcionar respuestas claras y definitivas, había abierto, en cambio, una nueva caja de Pandora llena de misterios. El misterio profundo de Borisov no había hecho más que profundizarse exponencialmente. La incertidumbre científica era completamente inaceptable para mentes entrenadas. El equipo sabía con certeza que solo había una forma de resolver el enigma definitivamente. Necesitaban urgentemente más datos, más observaciones, más tiempo con el Hubble. Convencieron con argumentos apasionados al Comité de Asignación de Tiempo del Hubble de la urgencia absoluta de la situación científica. Y se les concedió generosamente otra valiosa ventana de observación. Era una apuesta arriesgada con consecuencias. Si la anomalía resultaba ser un simple error de procesamiento, habrían malgastado criminalmente un tiempo de telescopio extremadamente preciado y limitado que otros proyectos necesitaban desesperadamente. Pero si la anomalía era real y física, estarían a punto de presenciar algo absolutamente extraordinario en la historia de la astronomía. El Hubble volvió a girar obedientemente su ojo mecánico hacia el cometa lejano, esta vez con protocolos de observación aún más refinados y sofisticados, diseñados específicamente para obtener la imagen más nítida posible del enigmático núcleo. Una vez más, predeciblemente, el torrente imparable de datos inundó los servidores ya sobrecargados de la NASA. El equipo de procesamiento, ahora más experimentado y con herramientas de software mejoradas y optimizadas, se puso a trabajar de nuevo con determinación renovada. La atmósfera tensa en la sala de control era una mezcla eléctrica de tensión casi insoportable y anticipación nerviosa. Repitieron meticulosamente el minucioso proceso de limpieza, calibración y apilamiento, conscientes dolorosamente de que esta vez el resultado sería absolutamente definitivo y final, o bien el núcleo aparecería como un único punto de luz uniforme, revelando que la primera imagen era defectuosa, o bien la anomalía persistiría obstinadamente, confirmando que algo fundamentally extraordinario estaba ocurriendo con este visitante misterioso de otro sistema estelar desconocido. Todos contuvieron colectivamente la respiración mientras la imagen final se renderizaba lentamente en la pantalla principal. El resultado apareció finalmente en pantalla de alta resolución y un silencio absolutamente sobrecogedor se apoderó de la sala como una presencia física. La nueva imagen, aún más nítida y detallada que la anterior, no dejaba lugar a dudas ni interpretaciones alternativas. La anomalía no solo era completamente real y física, sino que era mucho más pronunciada de lo que habían temido. El núcleo de Dos y Borisov no estaba simplemente alargado o distorsionado, estaba visiblemente fracturado, roto. Se podía distinguir claramente un fragmento más pequeño, separándose gradualmente del cuerpo principal más grande. Ambos fragmentos envueltos en la misma nube nebulosa de gas y polvo. No estaban observando pasivamente un cometa intacto, estaban presenciando en tiempo real y a cientos de millones de kilómetros de distancia la muerte lenta de un cometa, su desintegración gradual. El visitante interestelar se estaba literalmente desintegrando ante sus ojos incrédulos, y el Hubble tenía un asiento en primera fila para el espectáculo cósmico. El impacto emocional de esta revelación fue inmediato, profundo y duradero. La desintegración de un cometa no es un evento completamente inaudito en nuestro sistema solar familiar. El calor intenso del Sol a menudo fractura violentamente a estos frágiles cuerpos de hielo, rompiéndolos en pedazos, pero presenciarlo directamente en un objeto que había viajado durante millones de años desde otra estrella lejana era algo completamente nuevo, sin precedentes en la historia de la astronomía. Planteaba preguntas fundamentales sobre su naturaleza íntima. ¿Era Borisov inherentemente mucho más frágil que nuestros cometas locales? ¿O acaso el calor de nuestro Sol, una estrella probablemente muy diferente a la suya original, fue un choque térmico demasiado violento para su estructura delicada? La imagen reveladora del núcleo fracturado no era el final de la historia, sino el comienzo emocionante de una investigación mucho más profunda sobre el origen y la vida extraordinaria de este mensajero cósmico único. La imagen del núcleo fracturado de Dos y Borisov fue simultáneamente un triunfo científico y el comienzo de una profunda frustración existencial. El descubrimiento había sido extraordinario, único en la astronomía observacional moderna, pero también era frustrante, un fotograma aislado en una película cósmica de la que no poseíamos el resto de los rollos perdidos. Los científicos tenían una imagen del antes, un núcleo aparentemente intacto y saludable, y una imagen del después, un objeto claramente en proceso de desintegración violenta. Pero el evento en sí mismo, los momentos cruciales en los que las primeras grietas aparecieron y la tensión estructural se dio finalmente, se había perdido para siempre en el vacío del tiempo. Sucedió en el silencio, en las horas y días en que el ojo del Hubble apuntaba hacia otras galaxias lejanas, hacia otras maravillas cósmicas. La memoria del cosmos, en su momento más crítico, tenía un vacío insalvable.
Esta limitación dolorosa es una de las verdades más duras y amargas de la astronomía moderna. A pesar de toda nuestra tecnología avanzada, el universo no posa pacientemente para nosotros como un modelo profesional. Observamos fragmentos dispersos, instantes fugaces capturados a través de inmensas distancias incomprensibles. El telescopio espacial Hubble, a pesar de ser uno de los instrumentos más poderosos jamás construidos por la humanidad, no puede dedicar su atención valiosa a un solo objeto de forma continua. Su tiempo de observación precioso se reparte meticulosamente entre maíz de proyectos de investigación competitivos. Borisov tuvo su ventana asignada y lo que ocurrió fuera de ella quedó relegado al ámbito de la especulación y los modelos informáticos. Era como encontrar los restos dispersos de un naufragio, sin haber visto la tormenta que lo causó. Se podían analizar meticulosamente los escombros, pero la dinámica exacta de la catástrofe se había desvanecido irreversiblemente en el tiempo. Ante este vacío de información, el primer instinto de cualquier equipo científico disciplinado es buscar en los archivos, consultar la memoria acumulada de su disciplina. Los astrónomos se sumergieron profundamente en décadas de datos de otros cometas que se habían fragmentado dentro de nuestro sistema solar. Buscaron imágenes del cometa Shoemaker-Levy 9 antes de que se estrellara espectacularmente contra Júpiter, o del cometa Schwarzmann-Waxman 3, que se desintegró en una espectacular cadena de perlas heladas. La esperanza desesperada era encontrar un análogo cercano, un patrón de comportamiento que pudiera aplicarse razonablemente a Borisov y ayudar a rellenar los huecos en la historia. Si podían entender cómo mueren nuestros cometas locales, quizás podrían comprender la muerte de este visitante extranjero. Pero esta búsqueda en la memoria de la astronomía pronto reveló sus propias fallas y limitaciones severas. Los datos más antiguos capturados por telescopios de generaciones anteriores carecían dramáticamente de la resolución y la sensibilidad del Hubble moderno. Las imágenes eran más borrosas, el ruido digital era mayor y los detalles finos de los núcleos cometarios eran a menudo completamente indistinguibles. Comparar esas observaciones con las nítidas imágenes de Borisov era como intentar cotejar las huellas dactilares de un sospechoso usando una fotografía desenfocada. La tecnología del pasado, aunque revolucionaria en su día, había creado sus propias zonas ciegas. Se encontraron con una biblioteca cósmica a la que le faltaban las páginas más importantes, haciendo imposible una comparación directa y fiable. El fantasma perturbador de Oumuamua, el primer visitante interestelar, volvió para atormentar a los investigadores. Aquel objeto era un enigma aún mayor, un punto de luz sin coma ni cola visibles, cuya extraña aceleración desafiaba cualquier explicación sencilla. No teníamos imágenes detalladas de él, solo mediciones de su brillo y su trayectoria. Ahora, con la desintegración de Borisov en mente, surgían nuevas y perturbadoras preguntas. ¿Podría Oumuamua haber sido un fragmento de un objeto más grande que se desintegró lejos de nuestros telescopios? Su forma de cigarro o de tortita era el resultado de un proceso de fractura similar. Para complicar aún más las cosas, el intento de combinar los datos del Hubble con los de los observatorios terrestres resultó ser un desafío monumental. Mientras el Hubble proporcionaba imágenes increíblemente detalladas durante breves periodos, los telescopios en la Tierra ofrecían una cobertura temporal más larga, pero a través del velo distorsionador de la atmósfera terrestre. Unir estas dos perspectivas era como intentar reconstruir una conversación, escuchando fragmentos a través de una pared y viendo unos segundos de vídeo sin sonido. Que el análisis espectroscópico que revelaba la composición química de la coma del cometa presentaba su propio tipo de ambigüedad. Los espectros mostraron una sorprendente abundancia de monóxido de carbono, un indicio de que Borisov se formó en un entorno extremadamente frío. Sin embargo, el espectrógrafo del Hubble recoge la luz de toda la coma de forma integrada. No podía discernir si el monóxido de carbono emanaba uniformemente del núcleo principal, si se liberaba en chorros desde el fragmento desprendido o si provenía de la sublimación de granos de hielo ricos en CO en la nube de polvo circundante. Otro factor crucial que operaba en una zona ciega era la interacción del cometa con el entorno espacial inmediato. La desintegración no solo se debía al calor del Sol, sino también a la presión del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que emanan de nuestra estrella. La intensidad y velocidad de este viento no son constantes, fluctúan con la actividad solar como las llamaradas y las eyecciones de masa coronal. No teníamos una sonda espacial situada junto a Borisov para medir con precisión el clima espacial que estaba experimentando en cada momento. Para intentar sortear estas lagunas de información, los equipos recurrieron a complejas simulaciones por ordenador. Crearon miles de Borisovs virtuales, cada uno con una composición, densidad y estructura interna ligeramente diferente. Luego los sometieron al calor y al viento solar simulados, observando cuáles de ellos se fracturaban de una manera que coincidiera con las observaciones del Hubble. Pero las simulaciones son solo un reflejo de nuestro conocimiento de la falta de él. Entonces, una nueva pista surgió de un lugar inesperado. Un análisis más profundo de imágenes de campo amplio tomadas por telescopios terrestres reveló una cola de polvo extremadamente débil y difusa que se
extendía mucho más allá de la coma visible. Esta estructura fantasmal sugería que Borisov no había comenzado a desintegrarse con el evento que el Hubble presenció, más bien había estado perdiendo masa de forma sutil durante semanas o incluso meses antes. Esta lucha por reconstruir el pasado a partir de datos imperfectos nos recuerda las misiones Voyager lanzadas en los años 70. Sus instrumentos detectaron el impacto de diminutos granos de polvo interestelar mientras viajaban por los confines del sistema solar. Aquellas fueron las primeras muestras físicas, aunque indirectas, de materia de más allá de nuestro sistema. Sin embargo, la tecnología de la época solo podía registrar el impacto, no podía analizar la composición de esas partículas. La mayor de todas las zonas ciegas era, por supuesto, el origen de Borisov. Trazando su trayectoria hacia atrás en el tiempo, los astrónomos podían estimar la dirección de la que provenía, una región en la constelación de Telescopium, pero es imposible señalar una estrella concreta y decir, nació allí, a lo largo de su viaje de millones de años. La sutil atracción gravitatoria de innumerables estrellas habría alterado su camino de formas impredecibles. Este cúmulo de incertidumbres dividió a la comunidad científica en dos campos principales. Un grupo defendía la hipótesis del visitante prístino. Borisov era una reliquia perfectamente conservada de un sistema planetario muy frío y su estructura simplemente no estaba diseñada para soportar el calor de una estrella como nuestro Sol. El choque térmico fue demasiado para él. El otro campo proponía la hipótesis del viajero herido. El cometa podría haber sufrido una colisión o un encuentro gravitacional cercano en su sistema de origen durante su largo viaje, lo que lo dejó estructuralmente debilitado. La atmósfera en los equipos de investigación cambió. La euforia inicial del descubrimiento se transformó en la tenacidad metódica de una investigación detectivesca. Las videoconferencias se llenaban de gráficos con barras de error enormes, de debates sobre la significación estadística de una débil señal y de una frustración compartida por las preguntas que no podían responder. Este es el verdadero rostro de la ciencia de vanguardia, no una serie de momentos eureka, sino un lento y arduo proceso de eliminación de la incertidumbre. En medio de este estancamiento, mientras los modelos y las teorías competían sin un claro vencedor, un joven postdoctorado del Instituto de Astrofísica de Andalucía en España propuso un enfoque radicalmente diferente. Habían exprimido al máximo las imágenes directas y los espectros, habían analizado el brillo, la forma y la composición química, pero la luz contiene más información, contiene polarización. Una propiedad sutil que describe la orientación de las ondas de luz. La forma en que la luz del Sol se dispersa en las partículas de polvo y se polariza puede revelar detalles sobre la textura, el tamaño y la estructura de esas partículas. Información inaccesible por otros medios. Quizás la respuesta no estaba en la luz que veíamos, sino en cómo estaba organizada. La propuesta fue recibida con escepticismo y esperanza a partes iguales. Medir la polarización de un objeto tan débil como Borisov era una tarea casi imposible. La señal sería increíblemente tenue, enterrada bajo capas de ruido mucho más profundas que las que habían afrontado para obtener la primera imagen. Requeriría un reprocesamiento completo de los 40 terabytes de datos del Hubble, utilizando algoritmos completamente nuevos y una paciencia infinita. Era su último recurso. Una apuesta desesperada por obligar a los datos a entregar su secreto final. El equipo se dispuso a sumergirse una vez más en el océano digital en busca de un susurro casi inaudible que esperaban finalmente rompería el silencio y revelaría la verdadera historia de la muerte del viajero interestelar. La decisión de volver a sumergirse en aquella montaña de datos no fue sencilla. Representaba meses de trabajo adicional con una probabilidad de éxito ínfima. El equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, liderado por un joven y tenaz investigador, se enfrentaba a un escepticismo considerable. La polarimetría, la ciencia de medir la orientación de las ondas de luz, es una de las técnicas más exigentes de la astronomía. La señal que buscaban era miles de veces más débil que la propia luz del cometa, que ya de por sí era increíblemente tenue. Era el equivalente a intentar discernir el patrón de las olas en un estanque durante una tormenta basándose únicamente en el reflejo de una vela lejana. Muchos consideraban que era un esfuerzo inútil, una búsqueda de un fantasma en un océano de ruido digital. Pero la persistencia a menudo nace de la ausencia de alternativas. Todas las demás vías de investigación se habían agotado, llevando a callejones sin salida teóricos. Así, el pequeño equipo español comenzó la hercúlea tarea de desarrollar desde cero un nuevo conjunto de algoritmos. No podían usar el software estándar. Necesitaban herramientas diseñadas a medida para extraer una señal de polarización del conjunto de datos único y complejo del Hubble. Durante meses, sus días consistieron en escribir código, ejecutar simulaciones y probar sus métodos en estrellas de campo con polarización conocida para calibrar sus instrumentos virtuales. Era un trabajo minucioso, repetitivo y, en su mayor parte, frustrante. Se sumergieron de nuevo en los 40 terabytes, no buscando una imagen, sino un patrón en la propia naturaleza de la luz.
El proceso era agotador y mentalmente exigente. Cada píxel que contenía luz del cometa tenía que ser analizado individualmente. Los algoritmos comparaban la intensidad de la luz captada a través de diferentes filtros polarizadores, buscando una diferencia minúscula pero consistente, el más mínimo error de cálculo. La más pequeña contaminación por la luz de una estrella de fondo o un artefacto no corregido del sensor del Hubble podría generar una falsa señal y arruinar todo el análisis. El equipo trabajaba con una paranoia controlada, verificando cada paso, ejecutando diagnósticos cruzados y debatiendo durante horas sobre la validez estadística de cada resultado preliminar. La presión era inmensa, no solo por el tiempo y los recursos invertidos, sino por la sensación de que esta era realmente la última oportunidad de resolver el enigma de Borisov. Entonces, una tarde de finales de 2021, tras casi un año de trabajo ininterrumpido, ocurrió, en una de las pantallas, un gráfico mostró un resultado que hizo que todos en la pequeña sala se detuvieran. No era un pico dramático ni una revelación obvia, era una consistencia silenciosa. Píxel tras píxel, a lo largo de toda la coma del cometa, los datos mostraban un grado de polarización que no solo era medible, sino que era normalmente alto y uniforme. Al principio pensaron que era un error, un fallo sistemático en su propio código que estaba creando un resultado artificial. Pasaron las siguientes semanas intentando refutar su propio hallazgo, buscando desesperadamente el fallo que explicara aquella extraña señal. Pero no lo encontraron. La señal era real. Estaba allí enterrada en el ruido, esperando a ser escuchada. El resultado, una vez confirmado y revisado por pares, fue asombroso. La luz dispersada por el polvo de Dos y Borisov presentaba un grado de polarización lineal superior al de cualquier cometa jamás medido en nuestro sistema solar, con la notable excepción de uno, el cometa Alebab. Pero incluso en esa comparación, Borisov era único, mientras que en los cometas de nuestro sistema la polarización varía significativamente a lo largo de la coma. En Borisov era increíblemente homogénea. Esta uniformidad era la clave, la pieza del puzzle que faltaba. No era una pista sutil, era un grito en medio del silencio cósmico. La naturaleza del polvo que envolvía al núcleo de Borisov era fundamentalmente diferente a casi todo lo que conocíamos. El universo, una vez más, nos demostraba que nuestras reglas locales no siempre se aplican fuera de casa. En términos físicos, una polarización tan alta y uniforme solo puede significar una cosa. Las partículas de polvo que formaban la coma del cometa eran extremadamente prístinas. Eran agregados muy porosos y esponjosos de granos microscópicos, probablemente de tamaño submicrométrico. Estas partículas nunca habían sido procesadas por el calor de una estrella, ni compactadas por colisiones repetidas dentro de un disco protoplanetario. Eran, en esencia, el material de construcción original de un sistema planetario conservado en su estado más puro y delicado. Eran como copos de nieve cósmicos que habían viajado durante eones en el profundo frío del espacio interestelar sin ser alterados. La hipótesis del viajero herido se desmoronó al instante. Borisov no. Estaba debilitado por un pasado violento. Era inherentemente y desde su nacimiento extraordinariamente frágil. La conexión con el cometa Alebab fue el ancla que dio credibilidad a esta interpretación. Alebab, observado a finales de los años 90, es considerado uno de los cometas más prístinos provenientes de la nube de Oort, el vasto y helado reservorio de cometas en los confines de nuestro propio sistema solar. Se cree que fue su primera o como mucho segunda visita al sistema solar interior. Su polvo también mostró una alta polarización, sugiriendo una composición similarmente inalterada. Al encontrar un análogo, aunque imperfecto, dentro de nuestro propio sistema, los científicos pudieron construir un puente conceptual. Borisov era efectivamente un Alebab de otro sistema estelar, pero llevado al extremo. Un objeto que probablemente nunca antes se había acercado a su propia estrella anfitriona antes de ser expulsado al vacío galáctico. Con esta nueva pieza de información, la historia completa de la muerte de Borisov finalmente encajó con una claridad devastadora. La imagen de la desintegración captada por el Hubble ya no era un misterio, sino una consecuencia inevitable. Imaginen un objeto compuesto por un agregado increíblemente poroso de hielo y polvo, mantenido unido débilmente por la gravedad. Ahora imaginen que este objeto, acostumbrado a temperaturas cercanas al cero absoluto, se acerca por primera vez a una fuente de calor tan intensa como nuestro Sol. El resultado no es un derretimiento lento y gradual, es una desintegración explosiva. Los hielos más volátiles, como el monóxido de carbono que se había detectado en abundancia, no se sublimaron desde la superficie, se vaporizaron desde el interior de la estructura porosa, creando bolsas de gas a presión que hicieron estallar el frágil núcleo desde dentro. El doctor Stefano Bagnulo, del Observatorio de Armagh, Irlanda del Norte, y uno de los coautores del estudio, lo describió con una sobriedad que apenas ocultaba la emoción del descubrimiento. Nos dimos cuenta de que estábamos viendo las consecuencias de un encuentro único. Borisov era una auténtica reliquia de la nube de gas y polvo.
a partir de la cual se formó su sistema planetario. Nunca había pasado cerca de su estrella, lo que lo convierte en un testigo inalterado de las condiciones de su nacimiento. Lo que el Hubble presenció no fue un fallo estructural, fue la crónica de un primer contacto, un primer y último contacto con el calor de una estrella. Fue un evento tan violento como revelador sobre su verdadera naturaleza. La publicación de estos resultados en la revista Nature Astronomy a principios de 2022 no solo resolvió el misterio de Borisov, sino que abrió un campo de estudio completamente nuevo. Demostró que la polarimetría, a pesar de su extrema dificultad técnica, era una herramienta indispensable para entender a los visitantes interestelares. Revelaba información sobre la microfísica del polvo que era inaccesible a través de imágenes o espectroscopia. La comunidad astronómica se dio cuenta de que, para entender el origen de estos viajeros, no bastaba con preguntar de qué estaban hechos. Era crucial preguntar cómo estaban ensamblados, cuál era su textura, su estructura íntima. Este descubrimiento también arrojó nueva luz sobre la enigmática figura de Oumuamua. Si objetos tan extremadamente frágiles como Borisov son comunes en el espacio interestelar, es posible que muchos de ellos se desintegren por completo mucho antes de que podamos detectarlos. ¿Podría Oumuamua haber sido un fragmento de un objeto similar, un trozo superviviente de una desintegración que ocurrió lejos de nuestros telescopios? La idea de una vasta población de cometas oscuros y frágiles que se deshacen silenciosamente en los confines de nuestro sistema solar se volvió mucho más plausible. De repente, el censo de visitantes interestelares parecía mucho más rico y complejo. Estábamos presenciando solo a los supervivientes, a aquellos lo suficientemente robustos o afortunados como para llegar a nuestro vecindario. La reevaluación de los datos antiguos se convirtió en una prioridad. Los astrónomos comenzaron a revisar archivos de observaciones de otros cometas, buscando sutiles firmas polarimétricas que pudieran haber pasado desapercibidas. Era como si se hubiera descubierto una nueva forma de leer un lenguaje antiguo. De repente, textos que se creían completamente descifrados podían contener significados ocultos. Este despertar científico demostró una verdad fundamental sobre la exploración espacial. A menudo, los mayores descubrimientos no provienen de nuevos telescopios, sino de nuevas formas de interrogar los datos que ya poseemos. Los 40 terabytes de información del Hubble sobre Borisov, que una vez fueron un problema abrumador, se habían convertido en un tesoro inagotable. El monóxido de carbono, cuya abundancia había desconcertado a los espectroscopistas, ahora se revelaba como el arma del crimen. Su presencia masiva, atrapada dentro de la matriz porosa del núcleo, actuó como un agente expansivo. Al calentarse, pasó directamente de sólido a gas, aumentando su volumen cientos de veces en un instante. Esta violenta desgasificación no solo creó la coma, sino que proporcionó la fuerza mecánica que fracturó el núcleo. La química y la estructura estaban intrínsecamente ligadas. La composición única de Borisov, nacida en el frío extremo, fue la causa directa de su desaparición en el calor de nuestro sistema. Era una tragedia cósmica escrita en las leyes de la física y la química. La implicación más profunda de este hallazgo va más allá de un solo cometa. Sugiere que el proceso de formación planetaria en otros sistemas estelares puede ser al mismo tiempo muy similar y muy diferente al nuestro. Similar porque produce cuerpos helados ricos en volátiles en sus regiones exteriores. Diferente porque las condiciones específicas de temperatura y densidad en la nebulosa de origen de Borisov deben haber sido las adecuadas para crear estas estructuras, excepcionalmente porosas. Cada visitante interestelar que estudiamos no es solo una curiosidad, es un punto de datos único que nos ayuda a trazar el mapa de la diversidad de los procesos de formación planetaria en toda la galaxia. Borisov nos trajo un mensaje no en una botella, sino en su propia y frágil estructura. El legado de Dos y Borisov, por tanto, es doble. Por un lado, nos proporcionó la visión más detallada hasta la fecha de la composición química y física de otro sistema solar. Por otro, nos enseñó una lección de humildad. Nos recordó que el universo es vasto y variado y que no debemos asumir que los objetos que viajan entre las estrellas se parecerán a los que conocemos en casa. Ha redefinido lo que significa ser un cometa, ampliando el espectro de posibilidades. Futuras misiones y observatorios, como el Observatorio Vera Rubin en Chile, que escaneará el cielo nocturno con una cadencia sin precedentes. Ahora saben qué buscar, no solo puntos de luz, sino también las sutiles huellas de su fragilidad. Este despertar científico nacido de un último y desesperado intento de análisis reconfiguró nuestra comprensión de la dinámica interestelar. El espacio entre las estrellas no es solo un vacío, es una red de caminos transitados por innumerables objetos, la mayoría de los cuales son probablemente pequeños, oscuros y delicados. Estamos rodeados por los restos de la construcción de miles de millones de otros mundos. Un flujo constante de mensajeros cósmicos. La mayoría pasa desapercibida, pero de vez en cuando uno de ellos se adentra en la luz como Borisov y nos ofrece una visión fugaz pero profunda de la inmensa creatividad del cosmos. Así, la imagen final del núcleo fracturado de Borisov adquiere un nuevo y conmovedor significado. Ya no es simplemente el registro de un evento astronómico. Es el retrato de un encuentro entre dos mundos radicalmente diferentes. Es la evidencia de lo que sucede cuando un fragmento
punto del frío más profundo de la galaxia se encuentra con la calidez de un sol como el nuestro. La información que se borró para obtener esa imagen era ruido, interferencia. Pero la verdad que emergió de ese silencio forzado fue una historia de origen, viaje y desaparición, una historia que nos conectó por un breve instante con la cuna de un sistema estelar a años luz de distancia y cambió para siempre nuestra forma de mirar a los viajeros solitarios de la noche. El descubrimiento de la desintegración de DOS y Borisov fue un momento de claridad cegadora, pero también el comienzo de una nueva y profunda oscuridad. Los científicos tenían el qué, un cometa interestelar se estaba haciendo pedazos, y el cuándo. En algún momento, entre dos observaciones del Hubble, pero el por qué seguía siendo un fantasma en la máquina. Las dos teorías principales, la del visitante prístino y la del viajero herido, luchaban por imponerse, pero ambas carecían de pruebas concluyentes. Los datos, tan minuciosamente rescatados del ruido, parecían haber entregado todo lo que tenían. La comunidad se encontraba en un punto muerto con una historia espectacular, pero incompleta. Era como tener la última página de una novela sin haber leído los capítulos que la precedían. La verdad estaba allí, en algún lugar de los 40 terabytes, pero se negaba a revelarse. La ciencia moderna, sin embargo, ha aprendido una lección crucial. Los datos no son estáticos. Un conjunto de observaciones es como un yacimiento arqueológico digital. La primera excavación puede revelar los contornos de una estructura, pero no su propósito. Se necesitan nuevas herramientas, nuevas perspectivas para desenterrar los artefactos más pequeños y reveladores que se esconden bajo la superficie. Los 40 terabytes del Hubble no eran solo una colección de imágenes, eran un hipercubo de información que contenía detalles sobre la luz en cada píxel, su intensidad, su color y una propiedad mucho más sutil y difícil de medir. Su polarización era en esta capa de información casi inaccesible y enterrada bajo un ruido aún más profundo, donde un pequeño equipo de astrónomos decidió apostar su última esperanza. La polarimetría es el arte de medir la orientación de las ondas de luz. Cuando la luz del sol rebota en las partículas de polvo de la coma de un cometa, su orientación cambia de una manera que depende directamente de la estructura física de esas partículas. Un polvo compacto y sólido polariza la luz de una manera, mientras que un polvo poroso y esponjoso lo hace de otra completamente diferente. La propuesta de analizar la polarización de Borisov fue recibida con un escepticismo casi universal. La señal sería extraordinariamente débil, un susurro estadístico ahogado por el rugido del ruido del detector y la luz parásita. Era una apuesta desesperada, un intento de leer la letra pequeña de un contrato cósmico que casi nadie creía que estuviera allí, pero era la única vía que quedaba. Así comenzó una segunda odisea digital, aún más ardua que la primera, usando supercomputadores en centros de datos de toda Europa. El equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía desarrolló un software a medida, un conjunto de algoritmos diseñados para una única tarea: cazar fotones polarizados. Durante meses alimentaron los datos brutos del Hubble a través de sus modelos, calibrando cada píxel, restando cada fuente de contaminación conocida y desconocida. Era un proceso de una precisión casi inimaginable, donde el más mínimo error podía crear una señal fantasma y llevarlos por el camino equivocado. No estaban creando una imagen, sino realizando una autopsia a la propia luz, buscando una firma forense que revelara la verdadera naturaleza del polvo del cometa. El esfuerzo era monumental y el silencio de los datos ensordecedor. Y entonces, tras casi un año de trabajo, la señal emergió. No fue un destello repentino, sino la lenta y obstinada acumulación de una consistencia innegable. Los gráficos mostraron que la luz de la coma de Borisov tenía un grado de polarización increíblemente alto, más alto que el de cualquier cometa del sistema solar jamás medido. Con una única y notable excepción, además, esta polarización era extrañamente uniforme en toda la coma. El equipo pasó semanas intentando refutar su propio resultado, convencidos de que debía ser un error instrumental o un fallo en su código, pero la señal persistió a todas las pruebas. No era un artefacto, era real. Habían encontrado la clave. El cometa no solo estaba hecho de un material exótico, sino que su estructura era diferente a casi todo lo que habían visto antes. Este descubrimiento lo cambió todo. Una polarización tan alta y homogénea solo podía significar una cosa: las partículas de polvo de Borisov eran agregados extremadamente porosos y prístinos, casi como fractales de hollín o copos de nieve cósmicos. Este polvo nunca había sido procesado por el calor de una estrella, nunca había sido compactado en un disco protoplanetario denso. Era el material de construcción original de un sistema planetario conservado en su estado más puro y frágil. De repente, la teoría del viajero herido se evaporó. Borisov no se rompió porque estuviera dañado, se rompió porque así era su naturaleza. Estaba construido con la materia más delicada del universo, y el suave calor de nuestro Sol fue para él un golpe de mazo, la única excepción conocida. El cometa Alebab se convirtió en una piedra de toque de este hallazgo. Alebab, que nos visitó en 1997, también mostró una polarización inusualmente alta y se cree que era un visitante casi prístino de los confines de nuestra propia nube de Oort. Borisov era en esencia un análogo de Alebab, pero llevado a un extremo nunca antes visto.
Era la confirmación de que, en otros sistemas estelares, en las regiones más frías y lejanas, se forman cuerpos de una fragilidad que apenas podemos concebir. El análisis polarimétrico no solo había resuelto el misterio de la desintegración, sino que nos había dado el primer perfil físico detallado de la materia prima de otro mundo. Esta revelación desencadenó una cascada de reinterpretaciones en toda la astronomía. Los datos de interferómetros como el Atacama Large Millimeter Submillimeter EI, ALMA en Chile, que habían estudiado las emisiones de gas de Borisov, fueron reanalizados. Lo que antes parecían emisiones uniformes, ahora podían modelarse como el resultado de una desgasificación violenta desde el interior de una estructura porosa, como el vapor escapando de una roca volcánica. La interferometría, una técnica que combina la luz de múltiples telescopios para crear un ojo virtual del tamaño de un continente. No podía resolver el núcleo de Borisov, pero sus datos, vistos a través del nuevo prisma de la polarimetría, contaban una historia mucho más detallada de su agonía. La sinergia entre tecnologías reveló profundidades que ninguna podía alcanzar por sí sola. Incluso los espectros que habían revelado la extraña abundancia de monóxido de carbono adquirieron un nuevo significado. La espectroscopia avanzada, capaz de discernir las sutiles huellas de diferentes isótopos en la luz, fue revisada. Aunque los datos de Borisov no tenían la resolución suficiente, los modelos ahora predecían que futuros visitantes interestelares podrían mostrar proporciones isotópicas que nos dirían no solo de qué estrella provienen, sino de qué región de su nebulosa protoplanetaria. Lo que antes era un simple censo químico, se convirtió en un mapa de la geografía de otro sistema solar. Cada fotón de luz se convirtió en un mensajero cargado de un significado mucho más profundo, esperando la tecnología adecuada para ser decodificado por completo. Esta nueva perspectiva se extendió más allá de Borisov. Los astrónomos volvieron a los archivos de misiones espaciales como Giotto, que sobrevoló el cometa Halley en 1986. Sus imágenes, granuladas y ruidosas según estándares actuales, fueron reprocesadas con algoritmos modernos de inteligencia artificial. De repente, detalles en la superficie del núcleo que antes se habían descartado como artefactos de compresión de datos, ahora parecían indicar estructuras geológicas reales. Se estaban descubriendo características en cometas de nuestro propio sistema solar que habían estado ocultas a plena vista durante décadas, simplemente porque no sabíamos cómo mirar. El pasado de la exploración espacial se estaba reescribiendo en tiempo real gracias a las herramientas del presente. El mapeo por satélite también jugó un papel crucial. Los datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que está creando un mapa tridimensional sin precedentes de nuestra galaxia, permitieron trazar la trayectoria de Borisov hacia el pasado con una precisión asombrosa. Al combinar la trayectoria de Borisov con el movimiento de millones de estrellas cercanas, los supercomputadores comenzaron a buscar posibles sistemas estelares de origen. Aunque no se pudo identificar una estrella candidata definitiva, el análisis descartó miles de ellas, reduciendo drásticamente el campo de búsqueda. El viaje de Borisov ya no era una línea abstracta en el espacio, sino un camino real que podíamos reconstruir conectando nuestro hogar con vecindarios estelares lejanos. Quizás el ejemplo más poderoso de esta relectura cósmica es la historia del propio ruido. En 1964, dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, detectaron un siseo persistente en su antena que no podían eliminar. Lo que consideraron un molesto ruido instrumental resultó ser la radiación cósmica de fondo. El eco del Big Bang, el mayor descubrimiento de la cosmología moderna, nació de la reinterpretación de lo que se consideraba un error. De manera similar, los patrones sutiles dentro del ruido de los datos del Hubble sobre Borisov, patrones que fueron ignorados durante el primer análisis, contenían la clave de su naturaleza. Nos enseñó que, en el universo a menudo no hay diferencia entre la señal y el ruido, solo hay información esperando ser entendida. Las reconstrucciones tridimensionales basadas en la combinación de todos estos datos nos ofrecieron una nueva forma de visualizar la muerte del cometa. Los científicos pudieron crear simulaciones inmersivas que mostraban cómo las ondas de calor del Sol penetraban en el núcleo poroso, cómo se formaban y expandían las bolsas de gas de monóxido de carbono y cómo las tensiones internas finalmente superaban la débil fuerza gravitacional que mantenía unido al cometa. Ver el núcleo fracturarse en una simulación basada en datos reales fue un momento sobrecogedor para los equipos. Ya no era un punto de luz en una pantalla, era un evento físico, una catástrofe cósmica que podían observar desde cualquier ángulo, una y otra vez hasta comprender cada detalle de su mecánica. Esta revolución en el análisis de datos ha cambiado la cultura de la astronomía. Los archivos de observatorios como el Hubble o el Very Large Telescope en Chile ya no se consideran meros repositorios de observaciones pasadas, se han convertido en minas de datos activas, donde los astrónomos de datos y los especialistas en aprendizaje automático buscan patrones que las generaciones anteriores no pudieron ver. Un descubrimiento ya no es el final de una historia,
sino el comienzo de un nuevo interrogatorio a toda la información que hemos acumulado a lo largo de los años. La ciencia se ha vuelto tanto una disciplina de exploración como de arqueología digital, desenterrando secretos no en el cielo, sino en los terabytes de unos y ceros almacenados en la Tierra. Con esta nueva comprensión, la figura de Oumuamua se volvió aún más enigmática. Si objetos tan frágiles como Borisov son expulsados de sus sistemas, ¿cómo pudo un objeto como Oumuamua, aparentemente rocoso y denso, sobrevivir al mismo viaje? O quizás, como sugieren ahora algunos modelos, Oumuamua no era un objeto frágil, sino un fragmento de un iceberg de nitrógeno desprendido de un cuerpo similar a Plutón en otro sistema solar. La historia de Borisov no nos dio la respuesta sobre Oumuamua, pero nos proporcionó un nuevo conjunto de herramientas conceptuales y analíticas para abordar el misterio. Cada visitante interestelar se convierte en una pieza de un rompecabezas, más grande, y cada pieza que encajamos cambia la forma de las que la rodean. El legado de este proceso es una preparación para el futuro. El observatorio Vera Rubin, que pronto comenzará a operar en Chile, escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, generando un diluvio de datos que hará que los 40 terabytes de Borisov parezcan una gota en el océano. Se espera que descubra docenas, sino cientos de objetos interestelares cada año. La lucha por extraer la verdad del ruido de Borisov fue un campo de entrenamiento esencial. Las técnicas de limpieza de datos, los algoritmos de inteligencia artificial y los métodos de análisis polarimétrico desarrollados para este único cometa se han convertido ahora en el estándar de la industria. Las herramientas que nos permitirán analizar esta futura avalancha de mensajeros cósmicos. Así, la historia de Dos y Borisov se convierte en una parábola sobre la naturaleza del conocimiento. Nos enseña que la verdad no siempre se revela en un destello de inspiración, sino a menudo en el minucioso y persistente trabajo de tamizar la arena para encontrar un grano de oro. Demuestra que los límites de nuestro conocimiento no están definidos solo por lo que nuestros telescopios pueden ver, sino por nuestra capacidad para interpretar lo que registran. La relectura de los vestigios del universo, desde viejas placas fotográficas hasta complejos conjuntos de datos satelitales, nos ha demostrado que el cosmos está lleno de historias esperando a ser contadas, ocultas no en la oscuridad del espacio, sino a plena vista, en la luz que hemos recogido durante más de un siglo. La revelación final no llegó con el destello de un nuevo telescopio ni con el descubrimiento de una partícula exótica. Llegó en silencio en la pantalla de un ordenador en un pequeño instituto de investigación en España como resultado de una decisión que muchos consideraban una pérdida de tiempo. La comunidad científica estaba estancada, atrapada entre dos narrativas igualmente plausibles, la de un cometa prístino, destrozado por un calor desconocido, y la de un viajero herido que sucumbió a viejas lesiones. Ambas teorías encajaban con los datos disponibles, lo que significaba que a la historia le faltaba su capítulo más importante. La verdad no estaba en lo que la luz mostraba, sino en cómo estaba organizada en una propiedad casi invisible llamada polarización. Y la búsqueda de esa verdad requería volver a sumergirse en la tormenta digital de 40 terabytes en busca de un susurro casi inaudible. El equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía se embarcó en una odisea digital que superaba con creces la limpieza inicial de los datos. Su objetivo era realizar polarimetría, la medición de la orientación de las ondas de luz en un objeto tan débil que la señal que buscaban era miles de veces más tenue que el propio ruido que ya habían luchado por eliminar. Era una hazaña técnica en el límite de lo posible. Durante meses desarrollaron algoritmos a medida, entrenando a superordenadores para que aprendieran a diferenciar entre un fotón real del cometa y la luz parásita de una estrella lejana, o la polarización intrínseca generada por los propios instrumentos del Hubble. Era un trabajo de una precisión obsesiva, una calibración constante contra el caos, donde cada resultado positivo era recibido primero con sospecha, asumiendo que era un error propio antes que un descubrimiento real. El proceso era un ejercicio de paciencia extrema. No buscaban una imagen, sino un patrón estadístico. Los algoritmos comparaban píxel por píxel la intensidad de la luz que había pasado a través de los diferentes filtros polarizadores del telescopio. La mayor parte del tiempo, los resultados eran ruido puro, fluctuaciones aleatorias sin sentido. Pero a medida que acumulaban más y más datos, promediando miles de mediciones, un patrón comenzó a emerger lentamente de la estática. Al principio era débil, apenas distinguible del ruido de fondo, pero se negaba a desaparecer. Con cada nueva pasada del software, la señal se hacía más fuerte, más consistente. No era un error, era una firma real, una propiedad fundamental de la luz que emanaba del corazón del cometa. Una firma que había estado allí todo el tiempo, esperando las herramientas adecuadas para ser leída. El momento de la revelación, cuando finalmente tuvieron la confianza estadística para creer en sus propios resultados, fue sobrecogedor. El gráfico en la pantalla mostraba que la luz dispersada por el polvo de Dos y Borisov tenía un grado de polarización lineal superior al de cualquier cometa jamás medido en nuestro sistema solar. Era una anomalía extrema, pero lo más revelador era que esta alta polarización era increíblemente uniforme en toda la coma.
En los cometas de nuestro sistema, la polarización varía creando patrones complejos que reflejan una mezcla de diferentes tipos de partículas. En Borisov era como si toda la coma estuviera hecha de una sola cosa, un material con una consistencia física asombrosa. Esta uniformidad era la clave, el dato que rompía el punto muerto y resolvía el misterio de su muerte de una vez por todas. En física, una polarización tan alta y homogénea solo puede tener una explicación. Las partículas de polvo que formaban la coma no eran granos sólidos y compactos como los que se encuentran en los cometas de nuestro sistema. Eran agregados increíblemente porosos y esponjosos, estructuras fractales de granos microscópicos apenas unidos entre sí. Eran en esencia el material más prístino imaginable. Reliquias directas de la nebulosa de gas y polvo que dio origen a su sistema estelar. Nunca habían sido calentadas por su estrella, nunca habían sido compactadas por colisiones en un disco protoplanetario. Eran copos de nieve cósmicos que habían viajado durante eones en el frío profundo del espacio interestelar. La hipótesis del viajero herido se desintegró al instante. Borisov no se rompió porque estuviera dañado, se rompió porque era por su propia naturaleza extraordinariamente frágil. La conexión con el cometa Alevad, el único objeto de nuestro sistema solar con una polarización remotamente similar, fue la pieza que consolidó esta interpretación. Alevad es considerado uno de los cometas más prístinos de nuestra nube de Oort, probablemente en su primera visita al sistema solar interior. Su polvo también era inusualmente prístino, pero Borisov llevaba esta cualidad a un nivel completamente nuevo. Era un análogo de Alevad, pero de otro sistema estelar y mucho más extremo. Este descubrimiento demostró que, en algún lugar de la galaxia, en las afueras de un sistema estelar desconocido, las condiciones permitieron la formación de cuerpos de una delicadeza estructural que apenas podíamos imaginar. Borisov no era solo un cometa, era una muestra intacta de la arquitectura primordial de otro mundo. Con esta revelación, la historia completa de la muerte de Borisov encajó con una claridad devastadora. La imagen de la desintegración captada por el Hubble ya no era un misterio, sino una consecuencia inevitable. El núcleo del cometa, un agregado poroso de hielo y polvo, era como una estructura de aerogel cósmico. Cuando este objeto, acostumbrado a temperaturas cercanas al cero absoluto, se acercó por primera vez al calor de nuestro Sol, el efecto fue catastrófico. Los hielos más volátiles, como el abundante monóxido de carbono que se había detectado, no se sublimaron desde la superficie como ocurre en nuestros cometas. En cambio, se vaporizaron desde el interior de la matriz porosa, creando bolsas de gas a alta presión que hicieron estallar la frágil estructura desde dentro. El cometa no se derritió, explotó. El monóxido de carbono, que antes era una simple curiosidad química, se reveló como el arma del crimen. Su abundancia no era solo un indicador de un origen frío, sino el motor de la destrucción del cometa. Actuó como un agente expansivo, un explosivo interno activado por el calor. La química y la estructura estaban íntimamente ligadas en un ciclo de retroalimentación fatal. La composición única de Borisov, nacida en el frío extremo, fue la causa directa de su desaparición en la calidez de nuestro sistema. Fue una tragedia cósmica escrita en las leyes de la física, una historia de un encuentro fatal entre dos entornos radicalmente diferentes. El mensajero no pudo sobrevivir a la entrega de su propio mensaje. El doctor Stefano Bagnulo, del Observatorio de Armagh y uno de los líderes del estudio de polarimetría, lo resumió con una claridad que apenas ocultaba la emoción del descubrimiento. Nos dimos cuenta de que no estábamos viendo un cometa enfermo, estábamos viendo el cometa más joven que se pueda imaginar. Borisov era una reliquia tan inalterada que probablemente nunca antes se había acercado a su propia estrella anfitriona antes de ser expulsado al espacio. Lo que el Hubble presenció fue la crónica de su primer y último encuentro con el calor de una estrella. No fue un fallo estructural, fue la consecuencia natural de su naturaleza prístina. Fue un evento tan violento como revelador sobre el material original con el que se construyen los planetas. La publicación de estos resultados en la revista Nature Astronomy a principios de 2022 envió una onda de choque a través de la comunidad astronómica. No solo resolvía el enigma de Borisov, sino que abría un campo de estudio completamente nuevo y demostraba el poder de una técnica que muchos habían subestimado: la polarimetría. Se convirtió de la noche a la mañana en una herramienta indispensable para el estudio de los visitantes interestelares. Revelaba información sobre la microfísica del polvo, su textura y su estructura, datos que eran completamente inaccesibles a través de imágenes o espectroscopia. La pregunta ya no era solo de qué estaban hechos estos viajeros, sino de manera crucial cómo estaban ensamblados. Este nuevo conocimiento arrojó una luz retrospectiva sobre el enigma de Oumuamua. Si objetos tan extremadamente frágiles como Borisov son comunes en el espacio interestelar, entonces es muy probable que la mayoría de ellos se desintegren por completo mucho antes de que podamos detectarlos. ¿Podría Oumuamua, con su extraña forma y aceleración, haber sido un fragmento superviviente de un objeto similar a Borisov que se desintegró lejos de nuestros telescopios? La idea de una vasta población de cometas oscuros y frágiles que se deshacen silenciosamente en los confines de nuestro sistema solar se volvió mucho más plausible. De repente,
el censo de visitantes interestelares parecía mucho más rico, complejo, y nos dimos cuenta de que solo estábamos viendo a los supervivientes. El impacto de este descubrimiento se extendió a la forma en que entendemos la formación de nuestro propio sistema solar. La existencia de Borisov sugiere que la formación de planetas puede seguir caminos muy diferentes en otras partes de la galaxia. Las condiciones específicas de temperatura y densidad en la nebulosa de origen de Borisov debieron ser las adecuadas para crear estas estructuras excepcionalmente porosas. Cada visitante interestelar que estudiamos no es solo una curiosidad, es un punto de datos único que nos ayuda a trazar el mapa de la diversidad de los procesos de formación planetaria en toda la Vía Láctea. Borisov nos trajo un mensaje no en una botella, sino en su propia y frágil estructura. Un mensaje sobre la infinita creatividad del cosmos. La reevaluación de datos de archivo se convirtió en una prioridad. Los astrónomos comenzaron a aplicar algoritmos de polarimetría a observaciones antiguas de cometas de nuestro propio sistema, buscando firmas sutiles que pudieran haber pasado desapercibidas. Era como si se hubiera descubierto una nueva forma de leer un lenguaje antiguo. De repente, textos que se creían completamente descifrados podían contener significados ocultos. Los 40 terabytes de información del Hubble sobre Borisov, que una vez fueron un problema abrumador, se habían convertido en un tesoro, un laboratorio digital que no solo nos dio respuestas, sino que nos enseñó a formular preguntas completamente nuevas y nos proporcionó las herramientas para empezar a responderlas. La imagen final del núcleo fracturado de Borisov adquirió un nuevo y conmovedor significado. Ya no era simplemente el registro de un evento astronómico, se convirtió en el retrato de un encuentro cultural a nivel cósmico, la evidencia de lo que sucede cuando un fragmento del frío más profundo de la galaxia se encuentra con la calidez de un sol como el nuestro. La información que tuvo que ser borrada para obtener esa imagen era el ruido de la interferencia, el caos, pero la verdad que emergió de ese silencio forzado fue una historia completa de origen, viaje y desaparición, una crónica que nos conectó por un breve y fugaz instante con la cuna de un sistema estelar a años luz de distancia. El legado de Dos y Borisov, por tanto, es una profunda lección de humildad. Nos recordó que el universo es vasto y variado y que no debemos asumir que los objetos que viajan entre las estrellas se parecerán a los que conocemos en casa. Ha redefinido lo que significa ser un cometa, ampliando el espectro de posibilidades y preparándonos para el futuro. Observatorios como el Vera Rubin en Chile pronto detectarán un flujo constante de estos viajeros. La intensa lucha por descifrar a Borisov fue el campo de entrenamiento que necesitábamos, el ensayo general para una nueva era de la astronomía interestelar, en la que ya no seremos observadores pasivos, sino interceptores activos de mensajes de toda la galaxia. Así la verdad científica se reveló no como un objeto o una fórmula, sino como una narrativa coherente, una historia que comienza en la fría oscuridad de una nebulosa lejana, con la formación de un cuerpo de una fragilidad exquisita. Continúa con un viaje de millones de años a través del vacío interestelar y culmina en un encuentro fatal pero revelador con nuestro Sol, un evento presenciado por un ojo robótico en órbita terrestre y descifrado por la tenacidad de un equipo de científicos que se negaron a aceptar que la verdad estaba perdida en el ruido. La historia de Borisov es la historia de cómo aprendimos a escuchar los susurros del universo. Finalmente, el círculo se cerró. La necesidad de borrar el 99% de los datos, que al principio parecía una paradoja o un encubrimiento, se reveló como el acto central del descubrimiento científico. La ciencia no consiste solo en acumular información, sino en refinarla, en destilar la señal del ruido, en encontrar el orden dentro del caos. En el caso de Borisov, la verdad no estaba en los 40 terabytes de datos brutos, sino en el kilo de información pura que quedó después del proceso de limpieza más exhaustivo de la historia de la astronomía. En ese vacío creado, en ese silencio digital, encontramos la historia completa de un viajero de otro mundo. Si has aprendido más sobre este misterio del universo, comparte este video. No olvides suscribirte para más documentales. Gracias por escuchar.